está repasando un carcoche, Pablo la idea de ahora es que ustedes, a partir de los temas que fueron pidiendo y de las dudas que tengan, se las puedan ir sacando con el profe, vamos a ir viéndolas. Esto va a quedar grabado, así que nada, les recuerdo también que cuando terminen, ya para recordarles también que durante el miércoles, jueves y viernes se va a estar realizando, digamos, las votaciones en el canal de psicología, que ya se habrán hecho para atrás. Así que les invito a todos y a todas que se puedan, a todas, pues no son mujeres, que se puedan acercar y acercarse a votar porque realmente es muy importante, digamos. Así que nada, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Nola. Bien, bueno, ¿qué inquietudes traen? ¿Qué se les ocurre que sería lo mejor para comenzar? Por ahí comenzar. ¿Qué recuperan? A ver, más o menos. El segundo. Primero. Nadie el tercero. ¿No? Pero es declaradora porque tengo que sacar el final. Bueno, está bien. No sé qué le viene bien. Muy bien. Empecemos por el primero, entonces. A ver qué dudas hay con la temática del primero, ¿no? ¿Qué es el programista por ahí? Podría ser algo de la metáfora paterna. Bueno. Vamos a ver algo de la metáfora. ¿Algo en particular o quieren que veamos la metáfora en sí misma? Tengo una duda un poco general sobre, no sé si es el momento, porque es más para el final, pero bueno, cuando yo por ahí el cierre entre la hipótesis de Freud y Lacan, queda como la sensación, que era así, que la primera, o sea, Freud nunca se apartó de la hipótesis de la escisión entre el contenido ideativo y el contenido afectivo. Sí. Eso como la parte básica de cualquier otra patología. Nunca se alejó de eso. Sí. Después fue cambiando las formas de pensar esa decisión. Incluso hay un trabajo de la última época de Freud, de 1940, creo que es la fecha que tiene de publicación, justamente el título es la escisión del aparato psíquico, la escisión del yo en pos de la defensa. No recuerdo ahora exactamente el título, pero trata sobre eso el trabajo. O sea, que yo siempre con esa hipótesis siempre de tuvo esa idea. fue cambiando el mecanismo. Y Lacan, tu hipótesis es la metáfora paterna. O sea, una falla en la metáfora paterna, o sería muy simplificado. No, porque Lacan luego, digamos, sucede que ustedes ven de la obra de Lacan una etapa, ¿no? Ven la etapa sobre todo del comienzo, digamos, de la lectura que hace Lacan de Freud. Creo que hay algún texto anterior, si mal no recuerdo, algo de acerca de la causalidad psíquica, algún texto de esa época, donde Lacan todavía no era del todo freudiano, donde estaba, digamos, de alguna manera introduciéndose en la obra de Freud. Pero luego ustedes ven los textos que van del seminario 2, que creo que tienen algo del seminario 2, al seminario 10. Más de eso no ven. Y ustedes piensen que Lacan dictó 20 y pico, 26 seminarios, o 27, y 3 anteriores que no entran en la cuenta. Pero bueno, hasta la época que ustedes ven de Lacan, podría decirse que la tesis de Lacan fundamental es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Y las formas en que ese inconsciente funciona en cada una de las categorías clínicas o en cada uno de los discursos, diríamos en términos de Lacan, porque para Lacan tampoco serían categorías clínicas, serían formas de estructurarse del discurso, ¿no? Y en esa forma de estructurarse del discurso, el inconsciente tiene un lugar diferente, sea una estructuración neurótica del discurso, dentro de la neurosis una estructuración histérica, obsesiva o fóbica, y una estructuración psicótica del discurso, digamos, donde para Lacan fundamentalmente la psicosis paradigmática es la paranoia, digamos, entonces una estructuración paranoica del discurso. Que Lacan juega con esto de que no hay discurso en la psicosis, que el lenguaje no está de alguna manera ordenado según las normas del discurso. Podríamos decir que no hay discurso en el sentido que se lo entiende en las neurosis, ¿no?
Porque el otro tiene otro estatuto, el gran otro del lenguaje tiene otro estatuto, que es el lugar donde de alguna manera los significantes de un discurso se hacen reconocer, se hacen valer, digamos, y donde de alguna manera se encuentra el significante que puede de alguna manera comandar las relaciones del sujeto con su deseo, ¿no? El deseo va de alguna manera metonimizándose entre esos significantes que constituyen el deseo de un sujeto determinado. Cuando decimos sujeto, ustedes ya vieron algo en la cursada, hablamos justamente del inconsciente, hablamos del sujeto del inconsciente. Cuando decimos sujeto desde la perspectiva de Lacan, no hablamos del individuo, de la persona, de la entidad, digamos, física, sino que hablamos del discurso que alguien trae a una sesión de psicoanálisis o una sesión analítica y justamente de las normas de la estructuración de ese discurso, del lugar donde radica de alguna manera el corte, el imposible, la falla de ese discurso en su relación con el otro, que es el lugar, digamos, donde se aloja de alguna manera lo que en Freud conocíamos como consciente. Lacan cambia esta tesis, al final de su obra Lacan ya no habla del sujeto del inconsciente, sino que habla de parlete, que sería el hablante ser, de los hablantes, y ya tampoco subdivide, digamos, los discursos en neurosis y psicosis, sino que en esa época él habla de la debilidad mental como la neurosis, como una neurosis general, como una neurosis muy amplia, que incluye a todos aquellos que nos regimos por representaciones, por eso le llaman debilidad mental, porque no estamos en relación directa con el significante y con el goce, sino que estamos de alguna manera siempre en la esfera de las representaciones, de las fantasías, de las ilusiones, de lo imaginario, por eso lo denomina debilidad mental, digamos, una mentalidad que de alguna manera no logra sobreponerse a la pregnancia del imaginario, digamos, ante la pregnancia del imaginario se debilita, cede, digamos, ¿no? Y divide la debilidad mental como decía, la psicosis, pero también en términos muy generales, ya no es la psicosis atada a la conclusión del significante nombre del padre, hay otras elucubraciones de Lacan en esa época, estudia la obra de James Joyce, bueno, eso no lo ven. Entonces, hasta el seminario 10, la tesis dominante de Lacan es justamente la tesis de el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no como el lenguaje, no como el lenguaje que usamos nosotros, sino como un lenguaje. ¿Y qué quiere decir la frase? La neurosis negativo de la psicosis puede través de Puede ser que sea hay una frase de Freud, digamos, en la que Freud plantea, porque habría que ver de qué texto me hablaba y en qué lugar Me está. acuerdo de un teórico que me he quedado aquí, me acuerdo de no sé bien cómo No es la articular. perversión, de la perversión, ¿no es? Claro, Freud lo articula con la perversión. Freud dice, la neurosis es como el negativo fotográfico, es como la foto respecto del negativo fotográfico. Bien, las fotos de antes, las fotos analógicas serían, tenían un rollito que uno sacaba de la cámara y que lo deslizaba así, era el negativo de la foto. Uno guardaba eso, uno lo revelaba eso y tenía la foto. Y no podía guardar eso toda su vida y cuando quisiera la foto era como el backup, digamos, ¿no? Iba y lo revelaba. Ese negativo, cuando uno lo abría, se veía todo borroso, ¿no? Entonces Freud dice, la neurosis es como el negativo fotográfico de la perversión, siendo la perversión la foto revelada, la escena montada. ¿Qué es lo que quiere decir Freud? Que el neurótico fantasea, así borroneadamente, borrosamente, lo que el perverso actúa, pone en acto. El perverso lo actúa, lo pone en acto, porque de esa manera es de la única forma que puede obtener satisfacción sexual. Entonces, es una condición sexual excluyente, que es lo que divide también las aguas entre neurosis y perversión. Muchos neuróticos tienen condiciones sexuales o condiciones de amor en su elección de partener sexual, pero no es una condición fija y excluyente, sino que es una condición más, ¿no? Puede estar, si está, mejor porque obtiene la satisfacción quizás más directamente o más rápidamente, pero si no está, encuentra otra característica a la que adherir su deseo, digamos, que le permita satisfacerse sexualmente. El perverso es aquel que está de alguna manera fijado
y que tiene esa exclusividad en esa condición, en esa particularidad del objeto o de la relación de él con el objeto. Porque no necesariamente es una condición del objeto. Por ejemplo, el sádico no necesita que el objeto tenga una característica determinada, ni física, ni en su presentación, sino que simplemente se someta a su juego sádico, a su dominio sádico, digamos, ¿no? Que conceda que él se maneje sádicamente o se relacione sádicamente con su objeto. Esa sería la frase. Ahora bien, es la paranoia y la... ¿Cuál sería la diferencia? No, y ahora, siguiendo con la pregunta que hacía ella, que no sé si es textual o de una clase, pero cuando se dice que el negativo, digo, la frase esta, que la neurosis sería como el negativo de la perversión, hay una frase de Lacan en el seminario 3 que puede servir para entender eso. Lacan dice que en la psicosis inconsciente se encuentra a cielo abierto, es decir, que no está de alguna manera metaforizado, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo. Un chico en una residencia de menores me decía hace un tiempo, después de haber visto una película, creo que era Star Wars, donde había una serie de situaciones, digamos, en relación a la relación del protagonista con era su padre, ¿no? Una serie de cuestiones, y todos hablaban de la película, todos hablaban de lo que había sucedido en la película, y él dice, y este muchachito dice que suele tener frases aseveraciones que van muy de la mano de esto que quiero plantear. Él dice, qué incómodo sería matar a tu papá, ¿no? Dice cosas así. Todos estuvimos, digamos, de alguna manera, viendo esa escena donde el protagonista, no me acuerdo si le corta el brazo, el padre cae, bueno, la cuestión es que el padre caía. Y todos hablaban de la película, digamos, ¿no? La película es una metáfora de ese componente edípico reprimido, si se quiere, primordial, que es el deseo de aniquilación del rival del complejo de Edipo. Nadie hizo ese comentario hasta que ese muchachito dice, además como algo así como, qué incómodo sería matar a tu padre, ¿no? Dice como que ellos tienen el derecho a ser de piel, digamos. Claro, en términos freudianos, pasaría. Hay siempre un problema cuando hablamos de Lacan, pasamos a Freud, pasamos de Freud a Lacan, es que son dos discursos, epistemológicamente son dos obras y dos discursos que no siempre van paralelos, que no siempre van en la misma dirección. A veces, digamos, se cruzan, se entrecruzan, se contradicen, digo esto, no es que Freud haya hablado nunca en contra de Lacan, por una cuestión cronológica es imposible, pero si confrontamos las elaboraciones de los dos autores, hay momentos donde uno dice, bueno, Freud no haría esta elaboración tan enigmática y oscura de un concepto tan central como es el concepto de voz. Freud intentó por todas las vías el concepto de libido, que sería un concepto que podríamos de alguna manera emparejar, digamos, o establecer cierta continuidad entre la libido freudiana y el goce de Lacan, cierto modo de goce, no cualquiera tampoco, pero bueno, Freud se esmeró por explicar su teoría de la libido, digamos, ¿no? Científicamente. Él intentaba referirse, digamos, a fuentes científicas de su época para dar cuenta de ese concepto. Y en Lacan, en la relación con el concepto de goce, uno puede decir, sí, está formalizada a lo largo de su obra, pero hay muchos momentos que es enigmático el concepto, que es oscuro, que es como caprichoso en cierto desarrollo. Entonces, bueno, ahí ven que una misma categoría, por decirlo de alguna manera, o un concepto que tiene relación uno con otro, está tratado de forma muy diferente, porque eran también diferentes las fuentes epistémicas de cada uno de ellos. Freud tenía una fuente epistémica del orden del cientificismo más riguroso, digamos, ¿no? Mecanicista en algún punto, digamos, con variantes biologicistas también, porque toda la teorización de Freud
acerca de los dualismos funcionales, se va hasta el principio, hasta el origen de la célula, digamos, para explicar, digamos, la pulsión de vida, la relación con el eros, la pulsión de muerte, del tánatos. Y Lacan no hace ese mismo recorrido, porque Lacan se nutre más que del cientificismo de la época, se nutre más que de eso, del bagaje cultural de su época. Como ustedes saben, elaboraciones también científicas, como la son las del estructuralismo, que son más propias del campo de las ciencias sociales. La lingüística, la antropología. Bueno, por ejemplo, la diferencia, en el caso Dora, por ejemplo, hizo Lacan, bueno, que lo critica a Freud, ¿no? Le dice que hay muchas cosas que él no concuerda. Se señala los impases. Y sin embargo, bueno, y no sé, ahí, bueno, se le atribuye a Freud de que por las cuestiones de la época se retiró con el tema de las interpretaciones y toda esta cuestión. Pero bueno, pero es un buen aporte dentro de todo lo que hizo Lacan. Sí, en realidad ustedes lo que tienen que poder, creo que no se les va a pedir nunca que tomen partido o que se definan conceptualmente, porque eso sería una tarea para más adelante, digamos, para cuando ustedes estén, digamos, quizás en un dispositivo de trabajo donde tengan que recurrir a un concepto y ahí pueden elegir un concepto freudiano para trabajar, un concepto lacaniano, un concepto de Melanie Klein, el que a ustedes les resulte clínicamente o terapéuticamente o sanitariamente más productivo, ¿no? El que les traiga más resultados. En eso no tienen por qué definirse. Lo que se les puede preguntar siempre, digamos, son cuestiones puntuales de qué dice Freud acerca de tal cosa en tal lugar, qué dice Lacan acerca de tal cosa en tal otro lugar. Eso es lo que... Por eso es importante que conozcan. Yo siempre insisto con esto y a veces parece una cuestión meramente una obsesión, pero siempre hay que conocer la línea cronológica del texto de Freud. Uno no puede nombrar el yo y el ello como un texto de la segunda hipótesis o de la segunda etapa de la obra de Freud, ¿no? Porque es un texto que claramente está ordenado a partir de la tripartición del aparato psíquico en ello, yo y supra-yo, digamos. Entonces, eso no existía hasta la época del siglo XX, hasta la segunda tópica, lo que sería la tercera hipótesis que llamamos nosotros la tercera hipótesis psicopatológica de Freud. Entonces, eso tienen que poder siempre, digo esto ya pensando en el final, una buena forma es ordenarse, digamos, a veces con una línea de tiempo, a veces está quien también simplemente lo va memorizando y ya lo recuerda o de psicoanálisis o de algo visto este año. Y con Lacan es más cortito, digamos, el tramo que ustedes tienen, porque iría prácticamente del seminario 2, que tienen algo, digamos, en lo que hace a la concepción del sujeto, y después ya están en el seminario 3, el 4, el 5, tienen algo del 10, y creo que no hay más seminarios. Después hay algunos escritos que también son de todas esas, están intercalados en esas épocas, no son escritos de otras épocas, salvo la tercera. ¿Lo tienen el texto ese? Bueno, salvo la tercera, creo. Después el resto son todos textos que están intercalados en esa época. Y eso sí es muy práctico para el estudio, me parece, ubicarse claramente y entonces entender más o menos cuál fue el recorrido que hizo Freud, la elaboración del concepto de aparato psíquico, del concepto del inconsciente, del concepto de la defensa, como decías vos hace un rato, y en Lacan, quizás para lo que ven ustedes, lo que hay que ver es la contraposición de Lacan en el abordaje de los casos clínicos, el caso Dora, ¿no? Que ahí sí tienen un texto que es anterior a esta época, que es un texto muy, muy valioso, que es Intervención sobre la transferencia. Ese texto sí es anterior a los seminarios que les mencionaba. Eso creo que es una clase del seminario, me parece una clase del seminario 3, una clase de ese, que es también acerca del caso Dora, pero ya es otra elaboración. La primera elaboración que ustedes ven del caso Dora por parte de Lacan es la intervención sobre la transferencia, donde Lacan incluso utiliza la estructura de la dialéctica, digamos, ¿no? El formato de la dialéctica para pensar la elaboración. Freud.
hasta esa época, por ejemplo, Seminario 1, que ustedes no lo ven, Lacan tiene una idea del psicoanálisis que la pone en letra en ese texto, Intervención sobre la transferencia. Él entiende, digamos, que se trata de ir dando como una suerte de vueltas dialécticas sobre un asunto, un punto, ¿no? Entonces él va, digamos, en el Seminario 1 justamente ubica una figura de un cuerpo humano, así como si estuviera frente a un espejo, digamos, una figura humana, y dice, se trata en esta dialéctica de ir pasando de la tesis y la antítesis sobre quién soy yo, digamos, sobre mi propia estructuración psíquica, una y otra vez, hasta, digamos, desarmar, digamos, esa contraposición y llegar a algún tipo de síntesis. Eso era en la época del Seminario 1. Pero en el Seminario 10 ya Lacan dice, por ejemplo, que el psicoanálisis es una dialéctica sin síntesis. O sea, lo que quiere decir ahí es que esa dialéctica no se detiene, digamos, como no se detiene el deseo en su motorización, el deseo inconsciente en su motorización del aparato psíquico. Entonces, el mismo Lacan tenía una versión muy inocente del análisis en el Seminario 1, que en el Seminario 10 dice, no, nunca se llega a decir, este soy yo, de esa manera tan burda, tan banal, digamos, como él mismo pretendía que fuese la lógica del análisis en los primeros años de su obra. Pero se puede tomar como partes parciales, ¿no? ¿Cómo? Y se puede tomar como partes parciales, porque es interminable. Claro, como digamos que el psicoanálisis no apunta a ninguna totalidad. Sí. Eso es lo que él está queriendo decir, que no hay una totalidad. Esa idea de la síntesis venía de Hegel, digamos. Ustedes saben que Lacan ha leído muchas referencias de los filósofos de la fenomenología y del existencialismo, sobre todo de la fenomenología, o de alguna manera con mayor rigurosidad los de la fenomenología, quizás son los que más aplicó en su obra, y una de las ideas de Hegel, del desarrollo de la historia como disciplina social de la historia de la humanidad, pero de la historia también de un individuo, era pasando por esas sucesivas tesis y antítesis acerca de sí mismo, llegar, digamos, a lo que Hegel llamaba el Selbstbewusstsein, que era como una suerte de ser omniconsciente o todo consciente, que todo lo sabía de sí mismo, ¿no? Por eso el todo como síntesis tiene esa traza filosófica, ¿no? Lacan confiaba en eso en un momento y después se va desprendiendo de eso. Ya en el Seminario 10 se empieza a desprender, lo critica bastante a Hegel, y después en los seminarios de los años 70 ya critica la ontología, él dice que la ontología es una tontología, ¿no? Hace un neologismo con eso, o sea, la perspectiva de Lacan quizá tiene mayores matices que Freud, respecto de lo que usted conversaba. Porque por lo menos Freud sería una niña y sabe más. Tiene mayores matices, él como que, digamos, puede tomar mayor distancia respecto de lo que él mismo había dicho en sus primeros años, lo cual hace también una obra, me parece desde ese punto de vista completamente viva, porque está dialogando consigo misma, digamos. Entonces para quien estudia esto es muy entretenido, en determinado momento de estudio encontrar que Lacan dice tal cosa y irse a otro lado y ver que decía casi que exactamente lo contrario, ¿no? Y pensar esos dos conceptos es una linda, a nivel de estudio, una linda actividad. A mí me gusta, ¿no? Cuando habla de, o se refiere a complejo, perdón, al conjunto. ¿A estructura o a conjunto? No, a conjunto. Creo que en el 3, como En el- variante, algo así. Claro, es la definición de estructura. Sí. Él dice que la estructura es un conjunto de covariantes, de elementos que están en relación unas con otras. El ejemplo más directo que tenemos es la metáfora paterna. El elemento hijo en esa estructura ingresa en una determinada posición, que es la posición de X, de enigma. No se sabe qué es. Ubicamos, no sé. Bueno, el deseo de la madre, tenemos el deseo de la madre y abajo tenemos una X. Habrá que ver qué es esa X, ¿no? Y ese elemento
puesto que está en una relación de covariancia con los otros dos elementos, el significante nombre del padre y el deseo de la madre, va a ir variando en su posición de acuerdo a cómo se permuten, se sustituyan estos otros dos elementos. Entonces, va a ir variando en posición desde ser una X a ser un falo imaginario, lo que dice Lacan en el primer momento, digamos, de estar de alguna manera tomado por el deseo de la madre, ser el falo imaginario que colma fallidamente el deseo de la madre, porque lo colma imaginariamente, es decir, no lo realiza. ¿Entiendes? Es decir, es la fantasía de estar colmando el deseo de la madre. La fantasía de estar colmando el deseo del otro se puede tener toda la vida, no hace falta ser un niñito pequeñito, un cachorrito humano pequeñito es algo a lo cual se vuelve, digamos, ¿no? Es la ilusión del neurótico obsesivo también. Pero bueno, en ese entonces el niño funciona como, decíamos, ingresa como X, como enigma, no se sabe qué es, y a partir de ser tomado por ese deseo, sin intervención de otro significante, más que el significante deseo de la madre, pasa a la posición de falo imaginario, pequeño. La intervención en posición metafórica, es decir, sustitutiva de este significante nombre del padre, que en la estructura de la metáfora aparece como segundo significante, en la estructura de la metáfora paterna aparece como segundo, pero en la estructuración del significante deseo de la madre, el significante deseo del padre antecede. ¿Se entiende eso? Por eso se ubican como... Claro, porque la forma en que el significante deseo de la madre está estructurado y puesto en juego en una madre X, en una señora que tiene la función de ser madre de un niño, o pongamos el ejemplo que ustedes quieran, si no es de una señora, podría ser de un señor o de quien fuera, la estructuración de ese significante depende de la relación que ese tuvo con su propia metáfora paterna, por ende, con la función significante nombre del padre. ¿No? Por eso ese significante no es el padre del triángulo, sino es el padre de la madre. Exactamente. No necesariamente tenemos que personificarlo, pero la forma en que el significante nombre del padre, en que el significante deseo de la madre hace lugar a la metaforización de su deseo, del deseo de madre, ¿no? Del deseo de la madre, hace lugar a ese otro significante que puede venir a favorecer ese deseo, puede venir a obturarlo, puede venir a decir la doble prohibición. En términos freudianos era la doble prohibición, ¿no? No te acostarás con tu madre para el niño, no reintegrarás tu producto, ni te comerás al niño para la madre. Entonces, en términos cronológicos, no necesariamente el deseo de la madre antecede al nombre del padre. La cuestión es que el nombre del padre ingresa en función a partir de que el deseo de la madre ha minimizado a ese niño como falo imaginario, ha tomado a ese niño como falo imaginario. ¿Sí? De otra manera, antes que eso, la función es sobre una X, una nada. Puede ser incluso el niño antes de haber existido. ¿Entiendes? Cuando yo tenga un hijo, con mi hijo voy a poner límites muy rigurosos. O la más simple de todas, cuando yo tenga un hijo, mi hijo se va a llamar Juan. Esa es la X se llama Juan. Digamos, ¿no? De ahí a que el niño nazca y a ver cómo nace el niño y qué lugar ocupa, todo eso se tiene que jugar, ¿no? Y ahí es donde se juega nuevamente la estructura, digamos, de la metáfora, ya no, digamos, como la vivió el agente madre en su momento histórico, sino en relación con ese viviente que es su hijo. Pero tiene que ser así, si no está barrada la madre, digamos, como que tiene que ser un sujeto barrado, si no... Freud decía que toda psicosis implica y surge o necesita de 3 generaciones. La del niño, la de los padres del niño y la de los padres del niño. ¿No? Es decir, ¿La psicosis? Claro, para que haya una psicosis, una psicosis infantil, por decirlo de alguna manera, en términos freudianos, es
esa psicosis infantil surge por una determinada formulación del complejo de Edipo, por un determinado desarrollo del complejo de Edipo, y ese desarrollo del complejo de Edipo, con ese niño que puede estructurarse como psicótico, depende mucho de cómo fue el desarrollo del complejo de Edipo de quienes están formando ese triángulo con el niño. Por eso decía Freud, la psicosis requiere, para producirse, de 3 generaciones. No alcanza con que los padres sean esto o aquello, sino que los padres son esto o aquello por su propio derrotero en el complejo de Edipo. Es transgeneracional, digamos, ¿no? Como que es como ciertas cuestiones, y uno diría con Freud que tenía tanta predilección para la biología, es como ciertas cuestiones genéticas que se saltan en una generación, ¿no? Entonces probablemente los padres quizá eran, como dice usted, sujetos barrados, neuróticos, digamos, y demás, pero su relación, digamos, al complejo de Edipo incluía algún antecedente. Por eso Freud hacía siempre la historia familiar, ven como lo hace en el caso de Dora, que dice la tía, la abuela, la madre, la prima, ¿no? Y a todos lo va como ubicando en algún lugar. Sí, en el nombre de las ratas también. Lacan se reía de esas cosas de Freud, digamos. Las trataba como que fueran... pero la estructuración misma de eso, más allá de la novela que implica eso, decir que la tía era neurasténica o que el padre era muy licencioso en su vida marital, digamos, esa novela, eso sería la novela neurótica. Eso no está mal que el paciente lo traiga a la consulta, de hecho lo trae, lo va a traer, no va a pedir permiso para traerlo. Ahora, ordenar la clínica a partir de la novela, que tampoco es lo que hacía Freud, simplemente Freud presentaba los antecedentes, pero a veces como que uno se quedaba... Sí, pero a veces uno se queda como, bueno, no importa si la prima o la tía o... No, parece... Pero a mí me gusta la pregunta que le hacen, ¿qué papel juega Dora, por ejemplo? Que cuando le cuenta todo, ¿sabes? Sí, ¿cuál es tu papel? ¿O parece tu papel? Alguna forma de pensar lo que siempre sucede en el análisis, digamos, que no necesariamente hay que cortar tan rápidamente. Digo, no necesariamente hay que ir a contrapelo de la novela tan rápidamente, porque eso a veces deja el consultorio vacío. ¿Sí? Porque hay que sostener eso. Lacan le llama al momento Lacan, y después lo trabaja Miller también, momento donde se hace esta pregunta, donde se formula esta pregunta de, bueno, ¿qué tiene que ver usted con la locura perenómica? Que Freud le dice que tiene que ver usted con todo esto que me cuenta, y Lacan lo pone en términos hegelianos, porque esa es una formulación hegeliana, digamos, ¿no? La subjetividad llamada el alma bella, el alma bella sería aquel que viene a señalar todo lo que está mal en el mundo y dice y no puede ver de sí mismo su participación en ese mundo que está mal. Entonces no puede implicarse subjetivamente en aquello que le lucha. Por eso es un alma bella, es algo que se mantiene impoluto, intocable respecto de todo el malestar del mundo, lo cual es completamente caprichoso e imposible. Nosotros nacemos en un mundo de lenguaje, vamos a decirlo en términos lacanianos, que ya funciona de una determinada manera, y ese mundo nos produce a nosotros también. Nosotros estamos hechos de eso mismo que el día de mañana podemos denunciar como que está mal. Pero estamos hechos de eso, entonces tenemos que, al mismo tiempo que decimos, bueno, sí, mi madre, mi padre, pero yo también. ¿No? Pero yo que ese es el movimiento que Lacan le llama el momento, la etapa de rectificación subjetiva, donde uno pasa de quejarse del mundo, de su entorno, de la familia, de su pareja, lo que sea, y a implicarse subjetivamente. Porque si no, es como ir a hablar con un amigo y decirle, fíjate que me hicieron esto, fíjate que me hicieron lo otro, fíjate que aquello, no sé qué. Es como una charla de dos amigos que le sacan el fuego a otros, a la familia de uno, a la familia de otro. No se trata de eso. Aunque eso se pueda sostener durante un tiempo para que se establezca la relación transferencial, luego de eso hay que conmover esa posición subjetiva de alma bella, diríamos, en términos hegelianos. Lacan justamente hace eso. Leen Freud eso, entonces por eso le dice, la frase de Lacan es que en
intervención sobre la referencia, es decir, acá que Freud le pregunta ¿qué lugar tiene usted en la locura que denuncia? Es una frase que no es la frase del caso, no es del caso, digamos. Lacan lo reviste hegelianamente, digamos, y ahí a ver también las referencias para entender desde dónde lo está leyendo él, que después, claro, dice el análisis como una suerte de experiencia dialógica, de diálogo, ¿no? Y es la perspectiva de la dialéctica. Por eso habla eso de intervención dialéctica y desarrollo de verdad. Hace esa oposición, digamos. Y eso es más o menos lo que se hace en terapia también, obviamente. O sea, es la forma de trabajar. Claro, bueno, pero no es inocente describirlo en términos de una determinada perspectiva filosófica. Tiene su correlato, porque ustedes saben que la filosofía siempre está vinculada con la política, entonces bueno, hay una serie de cuestiones de las que Freud no quería saber nada, ni de la filosofía, ni de la política, términos, por decirlo en términos teóricos, y Lacan sí le interesaban la filosofía, la política, porque le interesaban sobre todo lo que estaba del lado de la cultura, ¿no? Y Freud se nutría sobre todo de cuestiones que algunas podían estar relacionadas con la cultura, pero otras eran del campo más, del cientificismo más vinculado a la biología, a la medicina. Muchas de esas eran las referencias de Freud. Por eso, no necesariamente van los dos, digamos, de la mano caminando por el Prado, como hay la ilusión de algunos colegas, digamos, que creen que Freud y Lacan prácticamente hablan de lo mismo con distintos nombres. No es así. Son obras que a veces se contradicen, a veces se desnudan unas a otras, es decir, uno desnuda una falencia de la otra. En este sentido, digo, no cronológico, porque Freud no sabía ni de la existencia, apenas recibe un trabajo de Lacan y no le parecer no le dio mucha bolilla, así que no se cruzaron, pero si uno coloca las dos obras en tensión, o determinados conceptos en tensión, sí, encuentra que no van por la misma vereda todo el tiempo. Del espejo, la crítica no es solamente a norteamericanos, sino también a Freud sobre el tema del shock. Claro, sí, por supuesto. Hace como una suerte de superación del narcisismo, digamos. Hay una superación, digo, porque es lo que ubica, digamos, como elemento central del estadio del espejo, es un concepto que en realidad no es de él, es de post-freudiano, creo que de Karl Abraham, es el concepto de imago, ¿no? Que luego, que no es solo la imagen, ¿no?, de una determinada parte del cuerpo, o la imagen de una determinada representación, sino que es un representante de esa representación. El mago es una suerte de significante de la imagen del cuerpo, por ejemplo. No es netamente imaginaria. Por eso se le dice que es matriz de identificaciones, ¿no? El estadio del espejo, la imago del cuerpo propio, es matriz de futuras identificaciones. Es un símbolo. La imago que el cachorro tiene de su propio cuerpo funciona como un símbolo de sí mismo. Entonces, es lo que de alguna manera hace a veces de matriz, del lugar de donde vayan saliendo, otras identificaciones que pueden ser imaginarias, ¿no? De otros lugares que ese cachorro va a ir ocupando a lo largo de su vida, en tanto y en cuanto se necesita recurrir a su matriz identificatoria fundacional, que es ese símbolo que lo nombra del otro, que no necesariamente es un nombre propio, pero que también puede serlo, digamos, o algún determinado significante. Todavía en ese entonces Lacan no utilizaba el concepto de significante en el texto que está ahí del espejo. Por eso, ustedes van a ver que después que empieza a usar la estructura del lenguaje, tal como la planteó Saussure, subvirtiendo los términos en parte y demás, y la lógica del significante, las articulaciones del significante y demás, ya no vuelve a recurrir al concepto de imago, ¿no? Que es un concepto que de alguna manera lo lleva al post-freudismo,
a las referencias post-freudianas, digamos, de las cuales quiere deshacerse o a las cuales está criticando, porque está utilizando el concepto del significante para criticar a los post-freudianos. En términos de lo que veníamos conversando, de la metáfora, también es interesante confrontar con el complejo de Edipo, tal como Freud lo trabaja, con la metáfora paterna de Lacan. El complejo de Edipo muchas veces, en su utilización, en la clínica post-freudiana, sobre todo lo veía Lacan, tendía a dar mucho valor a la novela. Lo van a leer en el seminario 5, a la novela neurótica del paciente. ¿No? Y el padre. Es el padre imaginario. Es el imaginario de toda la cuestión de Edipo. Tendía a imaginarizarse. Y Lacan lo que quiere decir es, no, el complejo de Edipo es una estructura simbólica. Y como toda estructura simbólica es un conjunto de covariantes. Entonces, de acuerdo a cómo DM tome esa X, va a ser la relación que esa X va a tener con DM. Es decir, que con DM puede ocuparla, hacer las veces de colmarlo, funcionando como falo imaginario, es decir, colmarlo fallidamente, porque no lo termina de colmar nunca, y de acuerdo a cómo sea la sustitución o el lugar que DM le dé a NP, va a ser, digamos, el movimiento que haga ese menos phi, ese elemento que es el falo imaginario, para transformarse en otra cosa, para dejar de ser exacto, el palo en la boca del cocodrilo, digamos, de estar ahí metido en las fauces, digamos, del deseo materno, y ser otra cosa, ser alguien. Entonces, de acuerdo a esa relación entre elementos que son covariables entre sí, va a ser el resultado, digamos, sería la estructuración inconsciente de ese sujeto. Entonces, lejos está de que si el papá es bueno y no, si el papá es malo, que si el papá viaja, que si el papá vende repuestos en Boulevard La Era, o que si es abogado, no importa eso. No importa, es como que es anecdótico. Hay que escucharlo, o hay que, digamos, de alguna manera alojarlo en el dispositivo, pero no es para que lo que Lacan dice, no nos guiemos por ahí. Ofrece esta estructura que la en la metáfora para sacar al psicoanálisis de esa pendiente imaginaria. ¿No? Él decía que el postfreudismo iba como cayendo en pendiente por lo imaginario y en esa caída iba olvidando todos los principios, todas las verdades que había descubierto Freud. Por eso dice, en esa época se trata de un retorno a la obra de Freud. Se le dice que es una época donde Lacan se dedica a leer a Freud y retornando de esta manera a su obra para develar cuál es la verdad, digamos, del inconsciente, la verdad sexual del inconsciente. Porque Lacan también lo que dice es que los post-freudianos habían empezado a velar, digamos, la importancia de la sexualidad en la estructuración del inconsciente. Que como el inconsciente se ocupaba de la sexualidad y al inconsciente le concernía la sexualidad. Por eso dicen la realidad sexual del inconsciente. Y eso también, para la época, era como, digamos, venir nuevamente a hablar de las cosas que Freud había hablado en su momento y que a Freud le habían costado muchas veces ser, digamos, marginado del campo científico, ser criticado, y al discípulo de Freud le había costado juicios de mala praxis, cuestiones así como le pasa a Otto Rank y a otros tantos de los discípulos. Y Freud y Lacan, viene a decir, no, miremos esto, por más que haya traído consecuencias negativas para el desarrollo de la ciencia psicoanalítica, vamos por acá, porque por acá está la cuestión, es lo que se señala. Bueno, en esta cuestión del complejo de Edipo y la estructura, digamos, edípica, lo que hace justamente es retirar, digamos, todo ese imaginario, todo ese menjunje de referencias. Por eso en la clase del seminario 5 le empieza hablando de eso, de que si el padre era bueno, o demasiado bueno, o malo, demasiado malo, y que si la madre está... Y se basta de todo eso. Y desarrolla el matema de la metáfora paterna.
En algún momento usa el sí mayúscula como si fuera un falo simbólico. El sí mayúscula es el falo simbólico. Pero que no te parece. Al final de la metáfora. Ah, Es el resultado de la metáfora. queda, claro, Ah, queda la el padre metáfora real y la. justamente la metáfora del dice en el seminario 5 es una dialéctica del falo también. Hay en la metáfora una dialéctica del falo. Es decir, que el falo se afirma como imaginario, se afirma en el primer momento como imaginario, soy el falo imaginario del deseo materno, se niega, que es la función interdictora del nombre del padre, eso se niega, sería como una antítesis, digamos, decir, no, no lo eres, hay otras cosas. Por ejemplo, está la novela de las 10 de la noche, que cuando tu mamá la mira, desea ver la novela, desea el galán de la novela, o está la añoranza que tiene tu madre de conseguir un trabajo, o de conseguir un auto. Digo, lo estoy imaginarizando, pero siempre hay algo más que el niño. En el caso de que estemos hablando de una madre neurótica, ¿cierto? Siempre hay algo más allá del menos fin del niño, que es amado, que es querido, que es la mayor de las atracciones, pero siempre hay algo más. Cuando no lo hay que preocuparse. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un caso de un niñito diagnosticado con TDAH, trastorno de déficit hiperactivo y de atención, diagnosticado con eso hace 2 años, y que ahora en la actualidad no quiere tomar la medicación por una serie de cuestiones, no puede ir a la escuela porque en la escuela no lo reciben sino con la medicación, también estas cuestiones no ideológicas de la época. Bueno, la madre habla del chico, habla del chico, y en un momento se le ocurre mencionar que bueno, que cuando yo empiezo a preguntar cuándo comenzó a no querer tomar la medicación y cuándo empezaron a pasar estas cosas, en un momento dice, bueno, se le ocurre mencionar al final de la entrevista que además ella hace 1 mes y medio que tuvo a Juancito, su otro hijo. Claro. Todo esto se presenta todo el tiempo como la mamá de Pedro, cosas que son anecdóticas, pero que también pueden tener su pregnancia. En su WhatsApp la imagen es ella con Pedro, y resulta ser que hay un recién nacido ahí, que sabemos, los que hemos tenido recién nacidos cerca, sabemos lo que captura de la atención de toda la dinámica familiar, y no está pudiendo ver ese más allá de este niño, porque justamente no lograba separarse de ahí. Entonces, bueno, lo ideal es que se produzcan esas separaciones, ¿no? Lo ideal es que se produzcan esas separaciones, que sería la entrada en función del nombre del padre en tanto interdictor de ese deseo voraz de la madre. Ese deseo voraz formulado en términos de Lacan, que funciona como una suerte de boca de cocodrilo, digamos, a la que hay que frenarla con una suerte de palito, digamos, ahí, y va a estar ahí hasta que no se salga de ahí, ¿no? Pues, va a seguir en riesgo hasta que no se corra de ese lugar, de ser el que está frenando esa devoración. ¿Alguna otra? ¿Queda claro? Sí. Pues si no seguimos para que se entienda mejor. Bueno, en relación con el falo, en la metáfora, entonces decíamos, se afirma como falo imaginario del DM, del deseo materno, se niega, la función interdictora lo niega, en ese movimiento de negar ese lugar de falo imaginario, se produce una transformación, a eso Lacan le llama la dialéctica del falo, y es el resultado de la metáfora que Lacan describe, nombre del padre, gran otro sobre falo simbólico. Es decir, el nombre del padre ha ordenado el conjunto del lenguaje, el conjunto de los significantes, y el representante del conjunto de los significados, que sería el falo simbólico. El falo simbólico sería, ya no se es aquello que va a colmar el deseo materno, pero sí se puede tener algo con lo que vincularse con el deseo materno y con el deseo del otro en general, ¿no? Un título universitario, una profesión, un nombre,
ordenaría. Un bien, los bienes también pueden ser falos Claro. simbólicos, digamos, ¿no? Claro, sí, es lo que ordena el conjunto de los significados. El falo simbólico en función no es nada de todo esto, pero ordena todo esto, ¿no? La profesión, todos los brillos fálicos, las significaciones fálicas de ese individuo se ordenan a partir de cómo se estructuró su falo simbólico, su relación con el falo simbólico. Él ya no es falo de nadie, pero puede, como dice Lacan, tener los títulos fálicos bajo el brazo para escribirlos en el momento que los necesite. Los títulos fálicos serían todas estas prendas fálicas, por decirlo, la profesión, el nombre, la forma estética de presentarse ante el otro, la forma de hablar, digamos, ¿no? Muchas cuestiones que son significadas fálicamente, que tienen un valor para el otro. Bueno, la forma de relacionarse con eso está simbolizada en ese símbolo. Entonces tenemos, el nombre del padre ordena la forma de relacionarse de ese sujeto con el lenguaje, con el conjunto del lenguaje y con el conjunto del lenguaje en términos de significantes y con el conjunto de la significación. Es decir, con los significantes, qué significantes me representan y a qué otros significantes me dirijo con el significante que me representa y los significados que ordenan, digamos, mi manera de ser en ese. Y también está el tema de, por ejemplo, depende de cómo se estructuró la ley de defensa del padre, digamos, cómo se instauró. Es también, porque por ejemplo, están las fallas, digamos, por ejemplo, en el caso de Dora o en el nombre de la rata, ahí hay un problema precisamente con esa parte, ¿no? Con el padre, la instauración del padre, el nombre del padre, ¿no? Claro, porque hay que entender esto, a veces uno tiende a idealizar la metáfora paterna y entender que esa formulación alcanza a coagular, digamos, la distancia que hay entre significantes y las desavenencias entre significantes y significado, ¿no? La metáfora lo único que dice es que eso se ordena de alguna forma, los significantes para un lado, los significados para el otro y el nombre del padre como garante de eso. Pero después hay desencuentros como en todos lados, digamos. Lo único que se mantiene es ordenado. Por eso el nombre de las ratas tiene un problema con justamente la historia de su padre, ¿no? Cuando él empieza a entender, en realidad cuando le llega una situación de vida, una encrucijada en la cual él tiene que decidir entre la mujer pobre, que es la que él ama, hay que ver, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Idealiza en tanto objeto de amor, y la mujer rica, que es la que su madre quiere que, encima creo que era una prima o algo así, digamos, la que su madre propendía para que él, digamos, tuviese un matrimonio con ella. Cuando él se encuentra con esa encrucijada, se le viene encima toda la historia de su padre, que había estado en la misma encrucijada y que había elegido a la madre de él por ser una mujer con recursos económicos, ¿no? Entonces, las desavenencias entre los significantes y los significados pueden estar ocultas, veladas durante mucho tiempo en una vida y en momentos claves, en encrucijadas vitales claves, por ejemplo el matrimonio, la paternidad, la muerte de los padres, ¿no? Uno podría pensarlo el pasaje de esto que ejemplo que ponía, la llegada de un hermanito, el paso de un sistema escolar a otro, del primario al secundario, del secundario a la universidad, de la universidad al egreso. Digo, son los momentos donde es muy probable que un individuo se divida subjetivamente. Que un individuo, por más armadito que esté, en algunos de todos esos momentos de su vida. Y hay algún esquema, por ejemplo, en la psicosis ya sabemos que no se simbolizó, o sea, no hubo. No se inscribió el significante del nombre del padre en tiempo y forma. Bien. No quiere decir que no haya habido padre o que no haya habido padre en función de padre, pero esa inscripción no se produjo en tiempo y forma. Por eso Lacan utiliza el concepto de conclusión, que viene de preclusión, que es un término jurídico, es cuando se presentan componentes de prueba en un determinado juicio, en una determinada instancia judicial, pero se presentan tarde. Pero se presentan fuera del tiempo y forma, o directamente no se presentan, ¿no? A eso se refiere. Algo está precluido cuando se presenta fuera del término. No necesariamente no tiene que haber
¿entiendes? No necesariamente es un agorafeno. Claro. Pero no, por algún motivo. Digamos, muchas de las referencias de Lacan en relación con eso se aplican así fuertemente y de manera, si se quiere, absolutamente fidedigna y confiable a la paranoia. Claro. Porque el paranoico es aquel, en términos clínicos, que ha hecho toda su vida como si fuera un neurótico y en un momento de encrucijada vital se desencadena su psicosis y pierde, digamos, toda relación con aquella antigua neurosis, entre comillas, ¿no? Se desencadena porque en realidad lo que dice Lacan es que nunca se había estructurado como neurótico, sino que era la psicosis digamos, se confirma a partir del desencadenamiento. Antes es muy difícil, digamos. Esto es una discusión que tiene Lacan consigo mismo también, cuando él habla de la prepsicosis, ¿no? De Schreber, por ejemplo, y de los hierros de Flesching en intervención clínica. Por supuesto que hay elementos que pueden hacer las veces de indicadores, ¿no? Para que nosotros tengamos en cuenta y no clínicamente no metamos la pata con ese paciente y no lo desencadenemos nosotros con nuestra intervención. Pero también como... Una situación de análisis puede ser un desencadenante. Claro que sí. Una interpretación salvaje. Claro. Sí, a veces Freud. Bueno, el caso del hombre de los lobos es un caso emblemático. En el sentido, ustedes no lo ven acá, creo que lo pueden llegar a ver en Psicopato 2. Antes lo veíamos en una materia que se llamaba Clínica de la Psicosis. Es emblemático porque es alguien que era tratado por Freud por una neurosis infantil, la neurosis de los lobos, la neurosis del hombre de los lobos era una neurosis infantil. Era algo que a él le había pasado cuando era niño, digamos, el sueño de los lobos y todo lo que él relata, digamos, ¿no? En este caso. Y que por una intervención freudiana un tanto desacertada, que fue, que fueron dos en realidad. Dos si contamos así, con freudianamente, porque lo queremos mucho a Freud. Obviamente Freud se debía equivocar porque estaba iniciando esto, ¿no? Una era que el hombre de los lobos era un paciente que él había tenido durante mucho tiempo, que se había de alguna manera descompensado en determinadas épocas y había vuelto con él, y él había organizado una colecta con todos los psicoanalistas allegados a su organización para pagarle una suerte de pensión a este hombre, porque ya habían tenido varios juicios de expacientes o de familiares de pacientes que habían enjuiciado a psicoanalistas por mala praxis. Entonces, para no tener un lío con este individuo, con Sergei Pankev, que es el nombre de este paciente ruso, lo cual tiene toda una connotación para los europeos, porque los rusos siempre son tildados de locos, digamos, entonces había toda una cuestión con eso. Entonces, para no tener problema con el loco dice, hagamos una colecta y pagamos una suerte de pensión, digamos. Entonces él se sentía que era el preferido de Freud, del psicoanálisis, y él se hacía llamar a sí mismo hombre de los lobos. En una ocasión hace un escándalo, no recuerdo si era en una estación de tren o en un aeropuerto, porque lo llamaron, digamos, le vieron el boleto y lo nombraron como que decía ahí, ¿cómo no? Yo no me llamo así, yo soy el hombre de los lobos. ¿No? Toda una cuestión con eso. Bueno, y la otra es que Freud en determinado momento no lo aguanta más al tipo en el positivo y lo deriva a una psicoanalista mujer que se llama Ruth Magruski. Y ahí él hace una suerte de síndrome así persecutorio al estilo con el cual llega Dora a la consulta. Recuerdan que Dora llega diciendo: soy objeto de un intercambio, de un odioso intercambio, de un odioso cambalache. Mi padre me entrega al señor K y él se va con la señora K. Bueno, a eso acá le dice un pequeño síndrome persecutorio. Bueno, este hombre de los lobos en esa derivación hace algo más que un pequeño síndrome persecutorio y se presenta más parecido a lo que es un paranoico, digamos. Después tiene un derrotero dentro de todo que lo devuelve al campo de cierta estabilidad, pero no queda bien en claro si se trata de una neurosis, de una psicosis, o quienes han desarrollado conceptos como el concepto de estado límite de la estructura. Hay gente en Francia que ha desarrollado ese concepto, que es algo, de alguna manera,
una variante europea de lo que sería el trastorno borderline de la personalidad, ¿no? Eso que está en el borde de la neurosis, la psicosis, la perversión, digamos, que no se definen como con una estructuración psíquica de las clásicas, digamos, entonces se lo denomina trastorno borderline. También se habló de inclasificables de la clínica, que ellos no se pueden clasificar en realidad el sujeto del inconsciente sería clasificable, la formulación sujeto del inconsciente no encontraría una categoría, porque no hay ningún significante de lo que representa, ¿no? Podemos decir el síntoma tal, no sé, el síntoma, la inhibición para hablar en público. Y después tenemos que ver en qué categoría ubicamos ese síntoma, inhibición para hablar en público, de acuerdo a la estructuración psíquica de ese paciente. Porque puede ser una inhibición para hablar en público en una psicosis o en una neurosis, digamos. Entonces el representante, el significante que representa ese síntoma, puede ser uno u otro. Bueno, en estos casos los inclasificables serían aquellos que no tienen posibilidad de nunca ser clasificados por esta oposición, este paro positivo del significante que es neurosis y psicosis. Entonces, desde esa perspectiva, quienes estudiaron el tema de los bordes de las estructuras, toman siempre el caso del hombre de los lobos, porque es un caso emblemático en esto. Pero se lo estudia como que, por Sí, ejemplo, sí, cuando sí. lo veíamos acá, era un... No, nosotros lo veíamos en clínica de la psicosis justamente para ver, digamos, el límite del concepto de estructura. Para que pensar críticamente la idea de Lacan de que se es neurótico o se es psicótico a nivel de la estructuración psíquica, ¿no? Para criticar eso, porque realmente puede ser que alguien sea, en términos de la práctica, podemos dar fe de que alguien se presente con todos los elementos para la estructuración de una neurosis, o para pensar en la estructuración de una neurosis, y luego de cuenta de la estructuración de síntomas de psicosis. Eso hoy en día no a ningún psicoanalista de hoy en día eso lo va a asombrar, porque ya se ha discutido el concepto de estructura y de hecho, como le decía yo, al final en la obra de Lacan, ya él ya no es tan estructuralista, ya no habla de neurosis y psicosis, habla justamente de debilidad mental y una categoría inmensa, y cuando habla de psicosis también habla de locura, que también toda una discusión, digamos, el concepto de locura de Lacan tiene al principio de su obra un desarrollo bastante frondoso e interesante. No es la psicosis, cuando uno dice la locura de Lacan, el concepto de locura de Lacan no es el concepto de psicosis del seminario 3. El concepto de locura en Lacan es como la creencia en la identificación. Es la creencia absoluta que puede llegar a tener un sujeto en la identificación. Por eso da el ejemplo del rey que se cree rey. Lacan dice, el mayor ejemplo de esto es el rey que se cree rey. El problema no es ser rey, el problema es creérselo. Es decir, en lugar de ordenar su vida, el loco lacaniano de esta primera etapa, en lugar de ordenar su vida a partir del ideal del yo, pone a su yo ideal en el lugar del... Es como una dialéctica invertida, ¿no? Nosotros pasamos de la estructuración del yo como yo ideal, que sería la etapa del niño tanto falo imaginario de la madre, ¿no? El niño es su majestad el bebé, y entonces, por lo tanto, él es yo ideal de los otros, el yo ideal de los otros. Para ordenarse en la vida hay que ceder esa relación con el, hay que dialectizar esa relación con el yo ideal y hay que poner por delante, como zanahoria que nos guía, el ideal del yo. Algún día seré bondadoso como mi padre, inteligente como mi madre, acaudalado como mi abuelo, no sé, ¿no? Es como un ideal que le orienta la vida de ese individuo. Ese ideal El loco, aparece después de... Claro, después del complejo de Edipo, es el resultado del complejo de Edipo. La función decisional del yo es el resultado del complejo de Edipo. El loco lo que hace es subvertir eso y entra en función el yo ideal, pero lo dialectiza nuevamente colocando su yo ideal por sobre, perdón, entra en función el ideal del yo y coloca por sobre la función del ideal del yo nuevamente su yo en tanto ideal de los otros. Por eso, como este ejemplo que daba Lacan, el rey que se cree rey. Ser rey sería una función simbólica que uno tiene para con los otros. Puede decir ser rey, ser profesor, ser presidente, ¿no? Ahora, si uno se cree que es eso,
es donde empieza a enloquecer. La otra vez escuchaba a alguien que no tiene nada que ver con el mundillo psicoanalítico y hablando de un deportista, un deportista muy conocido y que le fue muy bien y hizo mucho dinero y demás, a que los dos conocemos de diferentes etapas de la vida. Hablando de ese deportista me dice, pero si está loco, me dice, ¿qué querés si está loco? Sabiendo que yo soy psicoanalista y lo decía desde su perspectiva. Y entonces yo le pregunto, ¿y por qué decís que está loco? Y si en la puerta de la casa ha hecho una reja gigante con las iniciales de su nombre. ¿Está loco? Es profesor de educación física, pero desde su conocimiento de la gente y de la vida, entendía que la persona que hace ese tipo de tonterías, algo loco está, digamos, está loco en términos de esto, de lo que llama la locura. No es necesariamente un psicótico, quizás sí, quizás no, habrá que ver, pero esa formulación ya está en el seno mismo de lo que es el concepto lacaniano de locura. Poner justamente el yo ideal en función de organizador de toda su estructuración y de sus relaciones con los otros también. Y el narcisismo es ese Es como un retorno exacto a ese momento pero del lo que pone narcisismo. el ideal, el yo ideal, en el narcisismo vuelve a la etapa del yo ideal o... En el narcisismo de lo que se trata es de que en algún momento, para que el psiquismo, para que el yo se constituya como tal, se debe producir ese movimiento por el cual el individuo se enamora, ama su propio yo. Y ese es el momento donde podemos decir que que Freud denomina de submastectar el bebé o de entrar en función de ese yo ideal. El bebé en un seno familiar más o menos saludable, el bebé, el niño, ocupa para todos el lugar del yo ideal. Mirá lo que hizo con el labio. El otro día escuchaba a alguien que decía, y el otro día hizo algo así con el labio, que fue como una sonrisa, pero también como medio como una burla. Va a ser irónica, decía. ¿No? Porque ya hizo así con el labio, el cachorrito que está ahí sobreviviendo como puede de toda esta locura, hizo así con el labio y ya eso es porque quiso decir una cosa y la otra, y eso porque cuando sea grande va a ser una mini ironía. El deseo de la madre. Bueno, ahí está funcionando ese primer momento de M falo imaginario. Ya no es un enigma, ya le están poniendo cosas y están formulando esa institución yoica idealizada. La niña, para luego arreglarse en la vida, va a tener que dejar de creer que es el yo ideal de todo, porque la van a sacar a bolsazo de todos lados. ¿El psicótico a dónde hace la regresión? En Freud, No, en Lacan. bueno, en Lacan hay una referencia. Lacan no trabaja el concepto de regresión en el sentido freudiano. Lacan lo que dice es, en la psicosis, el sujeto regresa al filo mortal del estadio del espejo. Eso lo dice en el seminario 3. Pero no necesariamente una regresión libidinal como es la de Freud. La de Freud es una regresión libidinal. Claro, en Freud, digamos, la frustración sería el factor que hace que todos los seres humanos retiren su libido del mundo exterior, de los objetos del mundo exterior, de su partener, de las instituciones, ¿no? La patria, el partido político, el trabajo, lo que sea, retiran su libido de eso por frustración, porque no alcanzan a satisfacer sus componentes, ya sea sexuales, sus satisfacciones sexuales. Son satisfacciones libidinales las que no alcanzan a satisfacer. Pueden ser sexuales o pueden ser ambiciones de poder, no necesariamente implica el acto sexual, a eso me refiero. La satisfacción de la libido no solo se alcanza por el acto sexual. Hay gente que puede satisfacer su libido obteniendo dinero, ¿no? Ganando dinero, obteniendo poder. Hay gente que puede satisfacer su libido teniendo muchos seguidores en Instagram, ¿no? Bueno, la frustración de cualquiera de esas formas metonímicas o sustitutivas de satisfacer la libido hace que la libido retroceda. Lo que dice Freud es que en ese camino regrediente hay como diferentes estancias,
¿no? Que es algo parecido a lo que él dice, se puede relacionar con cómo funcionaban los pueblos primitivos cuando se iban trasladando, cuando iban migrando, ¿no? Iban migrando, eran por ejemplo 800, llegaban a Córdoba y se quedaban 600 acá y 200 se iban hasta Cruz del Este, por ejemplo. Claro, esas son las estancias. Todos pasamos por momentos de satisfacción libidinal narcisista, por momentos de satisfacción libidinal oral, por momentos de satisfacción libidinal anal, y todos habrían llegado desde la perspectiva freudiana, ese sería el ideal freudiano, a investir libidinalmente el mundo exterior. Más o menos, o con mayor o menor libido. Algunos han investido el mundo exterior con una gran cantidad de libido, entonces pueden retirar un poco de libido a estos espacios y seguir manteniendo su vida más o menos ordenada en el mundo exterior. Y en la psicosis de lo que se trataría es de que el retroceso, la introversión, la regresión de la libido es bastante más masivo. Por eso muchas veces, por ejemplo, en la esquizofrenia se pierde la relación con el mundo exterior. La persona que tiene esquizofrenia no puede trabajar, si está justamente en un momento de crisis o desencadenado, no puede trabajar, no puede estudiar, no puede hacerse cargo de su familia, ¿no? Por ejemplo. O nada. Claro, porque su libido retrocede desde la perspectiva freudiana. Perdona, claro, pues trabajo. Claro, bueno, Trabajo sí. con esquizofrenia, perdón. Bueno, Soy por eso, terapéutico y... hasta no poder controlar los esfínteres, por ejemplo. Lo debe ver usted todo el tiempo. Bueno, la libido regresa al momento más arcaico de la estructuración del psiquismo, que es el momento autoerótico. Eso dice Freud en la esquizofrenia. En la paranoia regresa al narcisismo. Es decir, la idea, bastante similar a lo que decíamos recién, de que ese yo, el yo del individuo, tiene para los otros una importancia trascendental. Él se ama a sí mismo como en el narcisismo primario. Ahora una pregunta sobre la diferencia entre el narcisismo primario y el secundario. El primario sería la etapa autoerótica, o el autoerotismo está antes del El autoerotismo es antecedente del narcisismo primario. El narcisismo secundario sería el narcisismo al que se regresa. El narcisismo primario es el narcisismo constitucional, necesario para que todos tengamos un yo. El narcisismo secundario es al que se regresa por introversión de la libido. Sería la paranoia. La paranoia. O sea, La esquizofrenia retorna un estadio, una estancia más atrás. claro, el estudio del espejo sería el narcisismo primario, cuando Freud. Claro, el narcisismo, perdón, el estadio del espejo es la forma en que Lacan piensa el narcisismo freudiano en términos de relación con el propio yo, con la imagen del cuerpo, con la imagen del cuerpo. Es la formulación, digamos, de ese narcisismo primario freudiano. Sí. Por eso, esto que decíamos la psicosis, el psicótico para Lacan, cuando está desencadenado, regresa al filo mortal del estadio del espejo. Es similar a lo que en Freud, ¿no es cierto? El paranoico regresa al momento de estructuración yoica, narcisismo secundario. En Lacan regresa al filo mortal del estadio del espejo. ¿Qué quiere decir con el filo mortal del estadio del espejo? ¿Recuerdan ustedes que en el esquema L Lacan hace esa suerte de Z que va, digamos, de el sujeto en su inefable y estúpida existencia, el pasaje por el semejante, el cuerpo del otro, como de alguna manera como matriz identificatoria especular, el propio yo, que se identifica con el cuerpo del otro, se direcciona luego hacia el gran otro, que es el que legitima esa relación de ese eres tú, digamos, ¿no? A diferencia del otro, ese eres tú y ese es el otro, y la vuelta, digamos, del gran otro al sujeto en su inefable y estúpida existencia, que lo que hace es barrar a ese viviente en un sujeto, transformarlo en un sujeto del inconsciente. Bueno, el regreso o el retorno, la regresión al filo mortal del estadio del espejo sería volver, eso está vectorizado en la Z y hace ese movimiento, sería volver al momento de o yo o el otro, de A y A', donde se trata sobre todo de una relación de tensión, dice Lacan, eroto-agresiva entre el yo del individuo
en este caso quien está en la psicosis, con el yo del semejante, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo clínico más frecuente de eso son toda la serie de delirios de vecindad que se les decía antes, ¿no? Pueden ser estas personas que viven en un lugar determinado y que tienen un problema histórico siempre con cualquiera que tengan de vecino al lado. Entonces se va mudando, digámoslo, se va vendiendo la casa porque es insoportable tener de vecino al loco este, y el que viene siempre hay algo, o vende droga, o hace macumba, o siempre hay un problema. Es ese retorno, digamos, a esa tensión del otro, o le quiere hacer algo sexualmente, por eso se llama tensión del otro agresiva. El otro es objeto de una agresión, o yo soy objeto de agresión para el otro, o el otro objeto de mi agresión, o objeto sexual, No hay otra posibilidad. Por eso se le denomina tensión eroto-agresiva. No se puede salir de esa lógica. No se puede establecer una relación de transferencia tierna, no se puede establecer una amistad, no se puede establecer una relación de semejanza. Freud trabajaba el tema del semejante, del Nevechment, en alemán se le dice semejante a eso como algo que nos sostiene. Acá también dice el Nevechment, es pensando en esto del acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico muchas veces, lo digo desde mi ignorancia, digamos, porque no soy acompañante terapéutico, pero lo que he visto, muchas veces es como un sostén, digamos, para el paciente, no es como un semejante. Entonces el acompañante terapéutico a veces le puede decir al paciente cosas que el analista, el psiquiatra o la familia no le puede decir, porque él está, lo he visto en las instituciones con adolescentes, por ejemplo, una institución de chicas donde había una de las chicas que estaba muy siempre en el borde del pasaje al acto, estaba muy en el orden de la psicosis, ¿no es cierto? Y lo que la calmaba a ella es que llegara su acompañante terapéutico, no cualquiera, sino una. Y cuando ella estaba con la acompañante terapéutica, iban al patio, se sentaban, se tomaban mucho y ya presentarlo en vínculo. Aparte, no todos son iguales. O sea, no, todos son distintos, están más afectados por decirlo de alguna forma, otros menos, otros están más conectados con la realidad, otros tienen tips. Bueno, en fin, es muy diverso. Bueno, pero ahí funciona esto de la función del semejante, de lo que planteaba Lacan, retomando a Freud, del Nevechment freudiano, desde un lugar de sostén. ¿Vieron la palabra? Dice con el lenguaje, ¿no? Es lo que pacifica. Claro. La palabra a veces se utiliza, que está muy marcada de religión, de cristianismo, quizás la palabra prójimo. La estructura etimológica de la palabra prójimo es próximo. En realidad es el que está más próximo a nosotros. Entonces, si me pasa algo, ¿quién me va a ayudar? El que está más próximo a mí. Pero bueno, ahí se ha logrado salir de la estructura de esta regresión al filo mortal del estallido del espejo, donde el otro es o enemigo o objeto sexual o perseguidor sexual, como en el caso de el otro se había transformado en un perseguidor sexual en lugar de ser alguien que lo sostuviera en la vida. Ahora hay momentos con la psicosis que la palabra no alcanza. Bueno, es que ahí a veces es el cuerpo, digamos, ¿no? Lo que... No alcanza, o sea, en momentos de crisis, Sí, en momentos de crisis no hay palabras. Sí. El abrazo, digamos, es... Escuchar. Y no escuchan a nadie. No escuchan a nadie, no les escuchan. Relacionan todo y a todo del lado de la femenina. Y eso es como más complejo para que lo veamos ahora. Digamos, lo que se puede explicar para que ustedes entiendan acá es que desde la perspectiva de Lacan, femenino y masculino no tienen que ver remotamente con la anatomía, sino con la relación al significante fálico, ¿no? Al significante fálico en tanto ordenador de una forma de goce, porque ya estamos en otra etapa de Lacan, Lacan trabaja la fórmula de sexuación, ya estamos en una etapa que ustedes no ven, digamos, porque en el seminario 18 y 19, un poquito más adelante. Entonces, ahí es lo que pretende enseñar, cuando habla ahí de posición femenina, habla de la posición
de un sujeto para quien no todo el goce está regido por el falo. Ese sería el lado femenino de la sexuación. Claro. Es decir, todo aquel cuyo goce no todo su goce está regido por la lógica fálica, el goce fálico, no todo su goce está adherido al goce fálico, que es el goce fálico es el goce más común, es el goce de los bienes, ¿no? El goce de obtener bienes, el goce de obtener logros, de obtener metas, de reconocimiento por parte del otro. Entonces dice, hay formas de goce que no están adheridas de manera absoluta a ese goce. Por ejemplo, poner el ejemplo, el goce místico. El místico es aquel que puede estar, o el goce del ascetismo. El ascetismo es no comer, no estar, digamos, en ayuno, por ejemplo, 2 o 3 días conectado con una estrella, con un árbol, con un pino, digamos, ¿no? Ese goce no está regido por el falo, no tiene ninguna, no se lo puede traducir en ninguna utilidad, ¿no? El goce de leer un libro, por ejemplo, bueno, leí el libro y después voy a fanfarronear en la reunión de psicopatología, leí el goce, ¿no? El goce, no sé, de ir al esteticista, bueno, después aparezco con las mechas o con esto o lo otro, y bueno, ¿no? Tiene un reconocimiento, un movimiento del otro. El goce del místico, no. ¿Qué hizo? Estuvo 5 días allá en el pabellón de la Casa Verde mirando los patos, conectado con la naturaleza, y para el que estuvo en esa posición fue maravilloso. ¿Entiendes? Lo disfrutó, descubrió un momento de epifanía en el cual, ¿no? El anacoreta se le dice, el que se va a la montaña y se interna en la montaña y disfruta. Esas formas de goce no están atadas al goce. Muchas de esas formas de goce están vinculadas a la psicosis, ¿no? Porque la psicosis es también quien tiene con el falo y con el significante nombre del padre otra relación. Muchas de esas no hay que ser absolutista y pensar que toda forma de goce que no está adherida al falo, porque el resultado de un análisis, por ejemplo, es que uno sea no todo fálico, que no esté todo el tiempo preocupado por la ganancia, por la producción, el bienestar en términos, ¿no es cierto? Bueno, ese sería el mejor resultado de un análisis. Pero tampoco el extremo. Digamos, claro, el extremo sería justamente la psicosis, pero en la fórmula de la situación hay cuatro movimientos. En el movimiento que estamos hablando con ella, el de no todo fálico, es donde se ubica en lo femenino, que se llama. No está atado de ninguna manera a lo anatómico. Pero entonces ese goce, por ejemplo, que dice usted de goce místico, sería, no sé si catalogado, pero estaría dentro de ese club de goce o de ese otro goce. Lo que pasa es que, por ejemplo, el goce de la montaña es para aquel que quiere estar toda la vida en la montaña. Una cosa es ir a la montaña, me parece. Yo estoy poniendo el ejemplo de alguien que puede detener su vida productiva, por decirlo de alguna manera, y irse 3 días a estar viviendo y después vuelve a eso. Claro. Ahí estamos hablando de un goce no todo fálico. Ahora, quien se va Allá y se queda. allá y se queda, digamos, y quizás se muere de inanición, digamos, bueno, ese es el psicosis. Esto dentro de que Hay un ejemplo de una película muy linda que se llama, no me voy a acordar ahora el nombre, la cosa de la edad ya de un pibe estadounidense que se recibe su carrera universitaria porque era lo que le quería dar a sus padres, el título y demás, iban a comprar un auto, no sé qué, y él agarra y decide vender todo, vende el auto todo y se va a Alaska. Creo que y termina en un colectivo comiendo no sé qué, raíz de no sé qué, se intoxica y se muere, digamos, ¿no? Abolido como sujeto, digamos, porque la muerte es la abolición de... Queda la película, es una historia real, queda el símbolo, digamos, ¿no? Bueno, ahí uno podría suponer que hay algo más del orden de la psicosis. Si él si desde su posición subjetiva, él pudiera haber ido a hacer ese viaje y luego volver, bueno, quizás hubieran pensado que era un neurótico que estaba en una posición de goce femenina, ¿no? Es decir, que digamos a lo que puede quizás apuntar un análisis, ¿no?
a sacar al neurótico de la relación absoluta al fallo. Que a veces puede ser gratificante, pero a veces también puede ser extremadamente frustrante y dañina, digamos, para él y para su entorno. Respecto de, o sea, volviendo un poco a la relación con el padre, veía algo que como que en la histeria lo sostiene al padre, o sea, como que había una diferencia, no sé si es de la posición del padre en Freud o de Lacan en el nombre del padre, pero como que la histérica lo sostiene todo el tiempo el padre, en cambio en el obsesivo como que lo trata de... Sí, en el seminario 5 de Lacan van a ver muchas referencias en este sentido. El histérico, la histérica o el histérico, La identificación viril, necesita... claro, necesita para ordenar su deseo, para dirigir su deseo, para saber por dónde dirigir su deseo, requiere inevitablemente de localizar el deseo del otro. Entonces, esa localización del deseo del otro, si el otro no lo expresa de manera, digamos, en términos del padre, sostener al padre en una posición de padre deseante, ¿no? Sostenerlo al padre, idealizar al padre. Porque además el padre, para todo histérico, el padre es el objeto de amor privilegiado. El hombre, en todo caso, sería el objeto de una identificación viril imaginaria para acercarse al objeto de deseo del padre. ¿Entiende? Que en este caso, en el caso de Dora, ella se identifica virilmente de manera imaginaria con el señor K para acercarse a la señora K, en tanto ella cree que es el objeto de deseo de su objeto de amor. Es un trabalengua, digamos. Sí. Se le da dar cuenta ¿Y de el la obsesivo? En el obsesivo, de lo que se trata es de anular, de aniquilar el deseo del padre, porque el padre ha tenido una relación con el significante no del padre, ha funcionado con el obsesivo matando su deseo, anulando su deseo. ¿Recuerdan aquel momento del hombre de las ratas cuando le decía al padre, hey tú, lámpara? Y el padre le dice, este niño va a ser o un gran hombre o un gran criminal. En el obsesivo el otro funciona como un oráculo. Esa es una de las funciones que tiene el gran otro en la obsesión. Entonces siempre van a escuchar de los obsesivos que se remiten a su gran otro, se refieren a su gran otro dando cuenta de algunas, citando algunas frases. Escuchaba la otra vez a alguien que decía, como me dijo mi padre cuando era chico, si no tenés bolsillos, nunca vas a tener plata. Para él esto es un tema de plata. Porque un día estaban de vacaciones en Mar del y entonces yo me pregunté, porque esto hay que, digamos, hay que abonarlo en el desarrollo de su paga, incluso para localizar que se trata de una obsesión. Entonces, bueno, estaban de vacaciones, Pinamar, Mar del Plata, no me acuerdo dónde, y el padre le dice, tenía un dinero, se dice, tomá, porque si le querés comprar algo, y él hace así para ver, y tenía un shortcito de esos de rugby, digamos, o los de fútbol, me acuerdo que no tenía bolsillo, entonces es así, y no sabe dónde ponerse, y el padre dice, bueno, ponete una media, y dice, no, guardate una media, y le dice, o él recuerda que le dice, que no nos importa si esto pasó objetivamente o no, si no tenés bolsillos, nunca vas a tener. Entonces, en la obsesión funciona el otro como un oráculo. Como un oráculo que alguna vez con su mirada, con su frase, con su lenguaje, aniquiló el deseo del sujeto. Aniquiló el deseo de guardar ese manguito en algún lado, ¿no? Lo aniquiló. Entonces el obsesivo luego se dirige al otro anulando el deseo del otro. No soporta la tensión en la que lo coloca que el otro desee. Porque tiene una relación con ese deseo de obturación. Así como fue obturado su deseo, busca obturar el deseo. Es decir, si desea, voy a hacer lo que sea para que deje de desear. Entonces, transforma, dice Lacan, hace descender el plano simbólico del deseo al campo imaginario de la demanda. Entonces, es el que pregunta, ¿pero qué querés? Pero, para que se te pase... No es para que se te pase el deseo, sino para que se te pase esto. ¿Qué necesitas? ¿Qué querés que haga? ¿Querés que vaya a comprar helado?
quiere que vaya a una Y factura. por eso también este deseo adolescente del obsesivo, digamos, Claro. que cada vez que se acerca ese deseo. Claro, ese es otro aspecto del deseo, que sería que es su evanescencia, que puesto que ha vivido su relación con el deseo como una relación de aniquilación y de obturación, de aniquilación, de anulación de su subjetividad, tiene con el objeto de deseo una relación evanescente. ¿Qué significa? Desea aquello que se encuentra imposibilitado de obtener. Esto nos pasa mucho a todos, ¿no? Es un carácter bastante común del deseo. Deseamos aquello que no podemos obtener. Y en cuanto se acerca a la obtención, esto es lo que no nos pasa a todos, esto le pasa al obsesivo, que cuando se acerca a la obtención de esa satisfacción de ese objeto de deseo o de ese objeto de deseo, su deseo disminuye. O empieza la ambivalencia, ¿no? O empieza a dudar. A dudar, Esa sí, ¿no? puede ser el ejemplo de la mujer que se opone, que No necesariamente, porque en ese ejemplo entra en juego, en realidad, sí, bueno, pero si fuera el deseo, en realidad el asunto es que ese deseo es un deseo de muerte. Si lo pensamos así, sí. Es un ejemplo de anulación retroactiva de eso. Es decir, que él en realidad deseaba que le pasara algo a su amada, porque no había condescendido a los requerimientos de él un poco antes, entonces pone la piedra para que el carro, el carruaje, el vehículo vuelque y se lastime y muere. Y después dice, no voy a hacer eso y va y la lastima. Entonces eso satisface a dos instancias. A la instancia de deseo de muerte, digamos, y al mismo tiempo a su benevolencia de salvarla de la situación que él mismo le estaba creando. Digamos. Uno de esos laberismos obsesivos. La evanescencia del deseo de lo que se trata es de que a medida que se acerca, la obsesión eso está muy ligado al acto sexual. En los obsesivos suele presentarse en todos los neuróticos cuando están en la neurosis de alguna manera estallada o desencadenada, por decirlo en términos un tanto incorrectos, porque el desencadenamiento siempre es para la psicosis, vamos a decir, cuando hay el estallido de la neurosis, una de las primeras cosas que se ve dificultada para el neurótico es el acto sexual. El acto sexual con cierta ternura, satisfacción, digamos, no un acto sexual compulsivo, ¿no? Sino un acto sexual donde hay un entrecruzamiento con el otro, donde hay un interjuego con el otro. Entonces, en esa imposibilidad que entra en el acto sexual, en la obsesión se ve marcada por esta evanescencia del deseo. En tanto se acerca al momento de consumación del acto sexual, su deseo disminuye. En tanto se aleja de esa consumación, su deseo se incrementa. Esto en la vida sexual de los obsesivos se ve claramente. En cuanto se aleja, se incrementa su deseo, pero no tiene acceso al objeto. Cuando se acerca, tiene la posibilidad de concretar, pero no, en el caso de los varones, por ejemplo, no obtienen la erección. El síntoma característico de la neurosis obsesiva en el plano sexual, que o la impotencia o la eyaculación precoz, son los dos síntomas. Hay algunos histéricos, digamos, que también pueden presentar eyaculación precoz, pero no la misma frecuencia de la impotencia sexual, que constituye todo un negocio económico. Ustedes habrán visto los colectivos que dicen, dale a ella lo que quiere, Boston Medical. Bueno, esto es una lógica, apunta a una mentalidad obsesiva eso, porque es darle a ella lo que ella quiere, es colmarla, digamos, no vaya a ser que quede deseando, digamos, no vaya a ser que se produzca ese desastre que el otro desee más allá de lo que nosotros hagamos, que es lo que en realidad en los hechos pasa. Que aunque le dé lo que sea, digamos, el otro, si tiene estructura de sujeto deseante, va a ansiar. Y hay que vivir con eso, no hay que pretender la abolición, digamos, de aquello que justamente motoriza, digamos, subjetividad del otro. ¿Sí? En realidad la histeria de lo que se trata es de la insatisfacción del deseo. Pero Lacan dice, bueno, que la histeria es el paradigma de la neurosis. Entonces esa misma insatisfacción se puede presentar en otras neurosis, porque sería común a todas. En la histeria sería esto que decimos al principio, lo que digo que nos pasa a todos, que queremos aquello que no podemos obtener, que deseamos aquello que no podemos obtener.
Eso sería propiamente... Sería sostener el deseo. Claro, es lo que sostiene el deseo, es lo que mantiene el deseo. La cuestión del obsesivo es que se extingue ante el objeto, ¿se entiende? Ante la llegada del objeto. En el caso de la... No, de las ratas, por ejemplo. El tema era que si se recibía, era porque él estaba estudiando, y fue, bueno, porque no podía seguir estudiando. El tema era que si se recibía, tenía que elegir entre la mujer pobre y la mujer rica. Entonces, y tenía que casarse con la mujer rica, que era... Entonces, ese sería... Eso es lo que da cuenta de otra característica de la obsesión, que es la procrastinación. O procrastinación, en realidad procrastinación, sí. Que es posponer, evitar sobre todo cualquier momento de definición, de tomar decisión. que es una forma de alejarlo, digamos, de su obsesión con el tema de la muerte. Porque la mayoría de los obsesivos que suelen tener también, es uno de los temas, dice Freud, uno de los temas primordiales, digamos, de trabajo de la compulsión a la duda del neurótico obsesivo, el asunto de... Y por eso no están los relojes, Claro. Son las temáticas prevalentes, dice Freud. En el caso del hombre de las ratas, lo dice eso. Sí. Y porque no hay, según Lacan, no hay un significante. No es exactamente. Nadie volvió. Entonces, ¿cómo Sí. arreglarse Es las como un cosas? incógnito. Es algo que también A es todos. común a todos los seres humanos, diría yo, a todos los neuróticos. Excelencia. Cada uno lo resuelve de distinta manera, como decía Federico García Lorca, no me preocupé por nacer, no me voy a preocupar tampoco por cómo morir, es algo que pasa. O la madre de Borges que decía, bueno, ahora dentro de poco me voy a morir, así que no vayan a hacer un escándalo por un hecho tan común, tan frecuente, todo el mundo se muere. No hacer un chiste, son formas de arreglárselas, digamos, cada uno va encontrando la forma de arreglárselas con ese agujero significante. Por eso no sabemos a qué se encadena, no sabemos a qué está encadenando. El que tiene la religión lo puede encadenar, la vida es más allá, el paraíso, el cielo, el purgatorio, bueno, todo, ahí tiene un encadenamiento, pero bueno, no hay garantías de eso, es creencia, es fe. Muy bien, ¿algo más? Bueno, ya estaremos entonces. Tuvimos un rato largo. Yo ni cuenta me empiezo a hablar y después me doy cuenta pasó una hora y pico. Se siente como que la clase después de 2 años. Claro, no, bueno, eso yo venía contento porque pensaba desde hace 2 años. Sí. Y lo otro, lo del Meet, el Zoom y todo lo demás, es como medio cortado, como que tiene como pausas así medio Conectar, prender el micrófono y llega. Aparte está la pantalla. Sí, y además del lado nuestro es complicado porque a veces van escribiendo de un lado y van hablando del otro, entonces estamos como así como... Claro, sí. Yo prefiero cursos presenciales mucho más. Es hermoso. ¿Hay alguna otra duda más? Debe haber miles, pero bueno. Sí, las su- más- Es bacán. ¿Más? El eje de psiquiatría. En el final se hacen 3 preguntas, una del eje de psiquiatría, una del eje de Freud y una del eje de Lacan. Lo que yo le aconsejaría es que usted, cuando rinde el final, si le hacen la primera pregunta de psiquiatría y le va mal, y le dicen, bueno, no podemos continuar con el examen, pida continuar con el examen. Piden que le haga la pregunta de Freud y pida que le haga la pregunta de Lacan, aunque no la pueda responder, como para hacer el ejercicio del examen, porque el examen completo es las 3 preguntas. A veces tenemos... Y puede pasar que un profe tenga 50 alumnos para tomar ese día, entonces esté apurado y a la pregunta de psiquiatría no responde, bueno, lamentablemente, porque habría que tener como mínimo 2 preguntas. Yo por lo general cuando tomo hago las 3 preguntas. Más que el otro quizás no se haya presentado sin haber estudiado, lo que fuera, para que se lleve las preguntas como para pensar en el próximo examen, porque va a volver a rendir en el próximo turno con el otro. Entonces yo le recomendaría, si le hacen primero la de psiquiatría y no la puede responder, y pida la de Freud, pida Lacan, o pida empezar por la de Freud o pida empezar por la de Lacan. Le tendrían que hacer una pregunta de cada eje, así es la estructura
la estructura del examen. Son muy puntuales. No, yo suelo preguntar, por ejemplo, la definición de paranoia canónica, la definición canónica de paranoia de Emil Kraepelin, porque es una definición importante, que la cuestione y demás. Le pueden preguntar acerca de las esquizofrenias de la perspectiva de Bloiler, cómo se ordenan, cómo se definen, cuáles son las características, del trabajo que hace Seri y Capgras con el campo de las paranoias, de Clérenbault también, cómo trabaja el tema de la paranoia de Clérenbault, cómo trabaja el tema de la paranoia de la escuela francesa, qué diferencia hay con la escuela alemana, ese tipo de cosas. De Kraepelin también le pueden preguntar acerca de las demencias precoces, qué diferencia hay las demencias precoces de Kraepelin con la esquizofrenia de Bloiler, ese tipo de cosas. Yo suelo hacer preguntas o de algo puntual que me interesa que esté, digamos, bien asimilado, o de relación también, porque en la relación uno puede valorar más conocimientos. Alguien que después de Freud muchas veces se pregunta por textos puntuales, digamos, bueno, introducción al narcisismo, Freud dice tal cosa, tiene que explicar un poco eso. Y de Lacan, bueno, también cómo funciona, características de una obsesión, características de la histeria, el desencadenamiento de la psicosis. Y en el caso de Lacan, no son preguntas así específicas, como en seminario, No, se pregunta por los conceptos. Claro. No van a preguntar por la clase tal del seminario. Es distinta la evaluación. Los que han cursado este año tienen la evaluación múltiple opción. La evaluación múltiple opción tiene que ser así, porque de lo contrario haría agua en que hacer el examen, porque yo le pregunto, según Lacan, el deseo es, y le doy 4 opciones, y depende del momento de Lacan, es lo que Lacan dijo del deseo. Entonces yo voy a preguntarle puntualmente, en el seminario 5, Lacan dice que el otro es. ¿Se entiende? Como para que se localicen, y además porque ustedes están haciendo el examen, y a nosotros no nos molesta que ustedes tienen el libro al lado y hacen así, buscan el libro y encuentran la respuesta. Es parte del ejercicio de, no es que no estamos con una cámara viendo que como hay otras facultades y otras instituciones que están chequeando que uno haga el examen así. No, obviamente, es un tiempo acotado, no se puede poner a buscar en el libro 2 horas, tienen que tener el material estudiado, el recontravisto, como para sacarse la duda y responder. Pero eso también es cuando uno le dice, en la página, creo que hay una pregunta que hice yo hace un tiempo para uno de los exámenes que decía, en el primer pie de página del texto tal, Lacan dice que, Freud dice que la neurosis, la obsesiva fue primeramente definida por tal autor, tal autor, tal autor o tal autor. Es Kraft-Ehring, y uno hace así y ve Kraft-Ehring rápido. Entonces, eso es como de alguna manera una ayuda para el que hace el examen, como para decir, no te acordás bien lo que dice, fíjate en el libro, que si tenés los libros ahí mientras estás haciendo el examen, y ahí te lo acordás si lo haces, lo aprendés y te lo acordás para toda la vida, porque por lo general cuando uno hace los exámenes, esta idea de que no hay que copiar, que es todas esas cosas disciplinarias que hay a veces, es una tontería, porque hay muchos que copiando aprenden, copiando estudian, no sé, que a mí eso no me preocupa tanto, por eso nosotros nunca tampoco quisimos instrumentar cuando eran exámenes a desarrollar, como en otras facultades, que prenda la cámara, que queremos verlo, mientras, ese tipo de cosas, la verdad que... Y en las presenciales, ¿cómo era el examen? Y los parciales presenciales. Los parciales presenciales eran exámenes a desarrollar, sobre todo